a nuestro webinar Reflexiones sobre un itinerario en contabilidad ecológica, actores, racionalidades y sistemas de valoración ecológica. Nuestros invitados son el profesor William Macías Orozco, quien es candidato a doctor en sociología y es docente de la Corporación Universitaria Confacauca. Y el profesor quien comenta es John Steven Grajales Quintero, quien es contador público y docente cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este evento lo organiza el Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Contaduría y el CEF. Le damos una cordial bienvenida a nuestro webinar y mientras más personas se conectan, les queremos invitar a nuestros próximos eventos. Tendremos, ya les comparto. Tenemos el 28 de octubre el evento Las Políticas de Integridad y Compliance en Iberoamérica. Nuestro invitado es el profesor Juan Ignacio Leo Castela, doctor internacional de la Universidad de Salamanca, experto en compliance por la Universidad CEU San Pablo, y este evento será el 28 de octubre a las 11 de la mañana. Comenta Liliana Heredia Rodríguez, quien es doctora por la Universidad de Salamanca en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza y es docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El 11 de noviembre a las 11 de la mañana tenemos el evento Representación Contable y Activos Intangibles, conjeturas desde las teorías semánticas de la descripción. Invitado Juan Pablo Hincapié Mejía, magíster en contabilidad de la Universidad del Valle. Y comenta John Jairo Cuevas, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata y profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Mientras más personas se conectan al evento, queremos dejarles unas indicaciones que tenemos desde el Departamento de Comunicaciones de la Universidad. Muchas gracias.
Buenos días, los saludo de nuevo a las personas que apenas se integran a nuestro evento. Vamos entonces de nuevo a compartir la presentación del evento. Hoy nos acompañan los profesores William Macías, quien es doctor en sociología y es docente de la Corporación Universitaria Confacauca. Y comenta el profesor John Esteban Grajales Quintero, contador público y docente cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Gracias, profesores, por aceptar nuestra invitación. El tema que ellos tratarán hoy es reflexiones sobre un itinerario en contabilidad ecológica, actores, racionalidades y sistemas de valoración ecológica. En este evento lo organiza el Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Contabilidad Pública y el CEFIT. El evento tiene 3 partes. En los primeros 45 minutos, el profesor William Macías hará la presentación de su trabajo. En 15 minutos, posteriormente, el profesor John Esteban Grajales hará los comentarios del trabajo del profesor William Macías. En el transcurso del evento, siéntanse libres de hacer sus preguntas a través del chat, y una vez los profesores hayan terminado sus presentaciones, nosotros abriremos el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Los dejo con el profesor William Macías. William. Tienes el micrófono apagado, William. Buenos días, profesora Claudia. Se te escucha un poco bajito, pues. Buenos días, profesora Claudia. ¿Me escucha mejor allí? Buenos días. Buenos días. Bien, voy a compartir la presentación. Agradezco me confirmen si se alcanza a observar. Profesor Johnny, buenos días. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Bueno, entonces voy a proceder. Un segundo. Bien, entonces, pues la charla básicamente va centrada en una discusión alrededor del tema de la contabilidad ecológica. Voy a presentar, tengo aquí, pero básicamente, pues, lo que intenta es exponer que, permítanme, yo me presento. ¿Me confirman si se ve la presentación? ¿Pronto? Sí, ya se ve. Listo, listo, gracias. Bien, entonces, pues el ejercicio que voy a hacer tiene que ver con el tema de contabilidad ecológica. Nosotros, pues, para iniciar, podría señalarse que, como lo han mostrado varios autores, el tema de la contabilidad ambiental y el tema de los problemas ambientales pues, desde la década del 60, fundamentalmente, surgen como problemas centrales en el plano de la crisis, de lo que se puede llamar la crisis ambiental. Y esa crisis ambiental puso en discusión inicialmente el sistema de producción, la forma como se organiza la producción en términos del modo de producción capitalista, la manera como se organiza el sistema industrial, pero básicamente a partir de los 70 y los 80, pues emergen una serie de encierros disciplinares alrededor de la economía ambiental, en la cual esa crisis ambiental que se mostraba como crítica del modo de producción, pues va a ser racionalizada, va a ser convertida inclusive en una oportunidad de negocios por parte de actores capitalistas, de estados, entre otras, y para eso se utiliza fundamentalmente, o es parte de ese proceso, la economía ambiental.
aquí un poco lo que voy a sostener es que también la contabilidad ambiental, junto con, apoya, digamos, va de la mano con esos procesos y va imponiendo unos sistemas de valoración, de racionalidad, que mercantilizan y cosifican la naturaleza, pero que fundamentalmente no resuelven los problemas ambientales, sino reorganizan las formas institucionales, el sistema industrial de producción, el modo de producción capitalista. Eso de fondo queda intacto y está la premisa de que ese saber colonizante, como le es la contabilidad ambiental, pues no ha transmutado, no ha cambiado de fondo los principales elementos del problema ambiental, que uno los podría señalar en el modo de producción, pero también en unos tipos de racionalidad instrumental, economicista, que han predominado. Digamos que en eso comparto los argumentos de Quintero, de Ramírez, del profesor Cardona, del profesor Mauricio Villegas, entre otros autores pues, que ya han venido planteando cómo la contabilidad ambiental termina siendo un instrumento de racionalización, de legitimación del modo de producción vigente. Y ese es, digamos, el primer elemento que me gustaría señalar. Sin embargo, también los trabajos o los autores referenciados han hablado de la necesidad de plantear frente a la contabilidad ambiental, frente a la posibilidad de crítica a esa contabilidad ambiental que institucionaliza y mantiene un modo de producción determinado, una racionalidad determinada, han planteado también la necesidad de inscribir o al menos plantear una serie de itinerarios de puntos de discusión alrededor de lo que se ha denominado la contabilidad ecológica. Para algunos trabajos, como el de Cardona, por ejemplo, se habla de cómo trabajar la contabilidad ambiental desde el reconocimiento del metabolismo de la sociedad con la naturaleza y el reconocimiento de la complejidad, porque pues, la economía ambiental simplifica esa relación sociedad-naturaleza y generar un entendimiento distinto de esa relación sociedad-naturaleza desde algo que se podría denominar la contabilidad ecológica. Igualmente, los trabajos de Ramírez, de Cardona, se puede mirar, por ejemplo, cómo se hace una crítica al positivismo, al reduccionismo, a unos preceptos, digamos, epistemológicos que reproducen una racionalidad instrumental y una racionalidad cosificadora del medio ambiente. En esa medida, se recurre también a la premisa de que la contabilidad ecológica podría ser un sistema de información que permita comprender desde la complejidad esas relaciones sociedad-naturaleza y que no vea el medio ambiente o la naturaleza como exógenos a las actividades empresariales y al sistema económico. En esa medida también podríamos señalar, por ejemplo, los trabajos de Kinche alrededor del tema de la contabilidad ambiental, de la relación de la sociedad con la naturaleza y cómo se plantea no reducirla, cómo la contabilidad ambiental pues tiende a reducir a valores monetarios esa relación y a dar cuenta de unas medidas que desconocen la complejidad y desconocen toda una complejidad ambiental, entre otras. Entonces, ese desconocimiento de la complejidad también profundiza los conflictos ambientales. En esa medida, pues, es necesario plantear que existen otras formas de valoración de la naturaleza, de racionalidad, de relacionamiento con la naturaleza, que está en actores como los pueblos indígenas o los pueblos campesinos o otras formas de organización socioeconómica en los cuales existen quizá los elementos para plantear unos referentes propios de lo que podría ser la contabilidad ecológica. Entonces, básicamente lo que yo voy a plantear aquí pues se inscribe en esa serie de trabajos sobre cómo de construir la contabilidad ambiental y pensarse una contabilidad ecológica. Y es, digamos, lo que voy a plantear dentro de esa tradición de que ha ido emergiendo en Colombia con los trabajos mencionados y los autores mencionados,
inscribo pues este trabajo también e intento hacer una reflexión sobre la crítica a la contabilidad ambiental, pero también el tema de la contabilidad ecológica y a eso me dirijo. En el primer lugar, quisiera llamar la atención sobre una premisa inicial, y es que la contabilidad ambiental está basada en el desarrollo sostenible, en la economía ambiental, y esa lógica del desarrollo sostenible que plantea fundamentalmente el mercado como un instrumento para la protección ambiental, los precios, la necesidad de establecer precios para generar esos procesos de protección ambiental, pues básicamente esa lógica del desarrollo sostenible que plantea que los problemas ambientales se deben fundamentalmente a que hay ausencia de precios y hay ausencia de derechos de propiedad, y que el mercado, en la medida en que se generen los derechos de propiedad y los precios, pues que puede generar la sostenibilidad del medio ambiente, entre comillas, aunque sabemos pues que el desarrollo sostenible hace referencia sobre todo a la sostenibilidad de los procesos de acumulación de capital. Sin embargo, es esa lógica del desarrollo sostenible la que está en el trasfondo de la contabilidad. Más adelante pues profundizaré en esa idea. Ahora bien, esa lógica del desarrollo sostenible en términos disciplinares se concreta en la idea de que la economía ambiental propone la valorización de la naturaleza como un elemento fundamental que permita establecer precios sobre los bienes, sobre los recursos naturales, y en esa medida en que se establecen precios es posible asignar derechos de propiedad, y por lo tanto, de manera particular, el énfasis metodológico de la economía ambiental en la valoración monetaria de la naturaleza termina legitimando estos procesos de mercantilización de la naturaleza, y permite además no solamente mercantilizar la naturaleza, cosificarla, sino convertirla, digamos, en un negocio y legitimar la institucionalidad existente. En esa medida, en la medida en que se concreta a través de la economía ambiental y por supuesto de la mano con la contabilidad ambiental, estas lógicas del desarrollo sostenible, de los métodos de valoración, pues se tiende a desconocer las distribuciones de poder alrededor de la apropiación de la naturaleza, de los servicios ambientales, se tienden a desconocer los conflictos ecológicos distributivos, se tiende a desconocer la existencia de límites ecológicos a la acumulación de capital, y en la misma medida se desconocen todos los actores, intereses, racionalidades que son alternos a la racionalidad instrumental vigente. Pero en la medida en que se desconoce eso, también se intensifican los choques a nivel de conflictos ecológicos distributivos, se generan procesos de exclusión, de despojo, de exterminio de esos actores que no actúan bajo la lógica de la racionalidad instrumental, y se profundiza la destrucción ambiental. Digamos que esa es la premisa que voy a plantear y que voy a desarrollar a continuación. En esa medida, pues, la contabilidad ambiental como producto de las nociones de desarrollo sostenible, de la economía ambiental, que terminaron convirtiendo a la crisis ambiental en una oportunidad de negocios, y que terminaron convirtiendo la crisis ambiental de un concepto crítico a un concepto dócil y que permite la reproducción del capital, y los métodos de valorización monetaria de la naturaleza, pues son premisas de la contabilidad ambiental. Y en esa medida la contabilidad ambiental pues también produce toda una serie de conflictos y una serie de problemas ambientales que vamos a plantear a continuación. ¿Cómo poner en discusión la contabilidad ambiental? ¿Cómo poner en discusión estos elementos? Básicamente, lo que voy a plantear acá es que la contabilidad ambiental, pues para poder abordar esa crítica, en algunos casos se ha hecho desde una deconstrucción epistemológica o desde la ecología profunda. En el caso de lo que voy a plantear,
voy a recurrir sobre todo al ecologismo de los pobres. Ese es básicamente lo que me gustaría plantear. En contraposición entonces a esa contabilidad ambiental, plantearía la existencia de una contabilidad ecológica como un saber contrahegemónico, y ese saber contrahegemónico permite hacer dos cosas, que es parte de la argumentación, y es, por un lado, profundizar esa crítica del carácter irracional y devastador de la vida, de las objetivaciones impuestas por la contabilidad ambiental. Y por otro lado, la contabilidad ecológica permitirá o nos permite aunar esfuerzos para hacer visibles otras formas de racionalidad, otras formas de relacionamiento con la naturaleza, otras maneras de valorar la naturaleza y hacer visible eso que la contabilidad ambiental pues ha venido escondiendo, ha venido negando en términos de existencia. Así que desarrollaré 4 argumentos, básicamente los primeros, como lo he dicho, que la contabilidad ambiental es una derivada de la economía ambiental y del desarrollo sostenible, que la contabilidad ambiental reproduce en los patrones de legitimación que permite la economía ambiental y el desarrollo sostenible sin generar cambios en la racionalidad instrumental, en el modo de producción capitalista, y por lo tanto termina profundizando los conflictos ambientales. Un segundo argumento que voy a plantear es que la contabilidad ambiental no solamente reproduce y legitima un orden que es destructor del medio ambiente, sino que además produce como no existente otras formas de organización y de relacionamiento con la naturaleza que existen hoy y que son negadas o son destruidas por las lógicas dominantes, pero que existen como realidades, como vivencias, como espacios vividos, como experiencias de economía propia, entre otras, y donde es posible encontrar otras racionalidades y otras formas de valoración de la naturaleza. Sin embargo, la contabilidad ambiental las produce como no existentes, las produce como algo que es inválido. Y en esa medida, en la medida en que avancemos en esas dos discusiones de la contabilidad ambiental como derivada de la economía ambiental y el desarrollo sostenible, y la contabilidad ambiental como mecanismo de producción de lo no existente, voy a plantear que frente a ello es posible por lo menos vislumbrar la idea de una contabilidad ecológica como una respuesta a esa construcción hegemónica de la contabilidad ambiental, y como una forma de saber que hace posible visibilizar otras formas de relacionamiento con la naturaleza por fuera de la racionalidad instrumental. Y finalmente intentaré ejemplificar el trabajo de la contabilidad ecológica con un caso concreto en el macizo colombiano de cómo podría operar la contabilidad ecológica como propuesta de saber contrahegemónico. Entonces, voy a iniciar con la primera discusión, es la contabilidad ambiental como derivada de la economía ambiental y el desarrollo sostenible. En esa medida, lo que quisiera plantear es que la contabilidad ambiental se convirtió fundamentalmente en una extensión de la racionalidad financiera, en una extensión de la racionalidad financiera, de la contabilidad financiera a la ambiental, donde el objetivo central es cuantificar o monetizar a nivel ya sea macroeconómico o de la empresa individual los impactos ambientales, usando categorías como activos, pasivos, patrimonio, costos ambientales, que terminan intentando reflejar la relación o el impacto de la empresa en el medio ambiente en los estados económicos financieros, con fines de lucro, de convertir en negocios, en oportunidades de negocios, o de hacer reingeniería sobre los procesos productivos para incorporar elementos ambientales y generar mayor utilidad, o con fines de mitigar esos impactos ambientales y permitir que las empresas ganen reputación o ganen legitimidad. Creo que estas ideas pues ya se han sido también desarrolladas en distintos trabajos, sobre todo desde la teoría de la legitimidad. En este sentido, lo que quisiera plantear es que la contabilidad
a nivel microeconómica, la contabilidad ambiental, también se puede, lo que sucede con la contabilidad ambiental a nivel microeconómico, también se puede ver con los sistemas de cuentas nacionales que tienden a incorporar elementos de la contabilidad ambiental para dar cuenta de la modificación de esos sistemas de cuentas nacionales, por ejemplo, homogéneos como lo sería el PIB ambiental o como lo sería una serie de indicadores que supuestamente dan cuenta del aporte de la naturaleza en el crecimiento económico. Sin embargo, ni la contabilidad ambiental a nivel micro ni la contabilidad ambiental a nivel macroeconómico pues plantean una discusión sobre si esa noción de crecimiento económico ilimitado se puede continuar o si las formas institucionales y el modo de producción requieren transformaciones para poder resolver los problemas de fondo en términos ambientales. Y en esa medida, pues lo que termina sucediendo es que la contabilidad reproduce y legitima un modo de producción que no necesariamente es coherente con la posibilidad de existencia del medio natural. A partir de la contabilidad ambiental, pues ha sido construida desde diferentes mecanismos, desde diferentes lugares de enunciación, sobre todo desde la Comisión Mundial del Medio Ambiente, entre otros. Desde allí ha surgido el concepto de desarrollo sostenible, pero también estos conceptos de contabilidad ambiental, de coeficiencia, conceptos relacionados con la auditoría ambiental, digamos, todos ellos se desprenden desde allí. La idea, por ejemplo, de las normas ISO alrededor de los sistemas de gestión medioambiental, entre otros, pues estos lugares de enunciación van imponiendo este discurso como una especie de globalismo, un globalismo que se va localizando en diferentes lugares y en las acciones de las empresas, y un globalismo que va reproduciendo los patrones o los supuestos que están detrás del concepto de desarrollo sostenible. En el caso del concepto de desarrollo sostenible, pues es característico que ya en varios trabajos, autores como Villegas, O'Connor, el mismo Enrique Led, entre otros, pues han planteado cómo lo sostenible se predica no tanto de la naturaleza como del capital y del crecimiento económico. Y en las primeras definiciones, en la primera definición pues, de desarrollo sostenible, desde Estocolmo, la conferencia de Río, entre otros, pues lo que uno encuentra fundamentalmente es que el desarrollo sostenible se define en términos de cómo generar un crecimiento económico que permita la sostenibilidad a futuro o la reproducción de las condiciones, entre comillas, ambientales para las generaciones futuras. Sin embargo, ese concepto de desarrollo sostenible se centra fundamentalmente en plantear que actualmente hay límites al crecimiento, pero que esos límites obedecen a la forma de organización tecnológica y a las formas de organización que existen en la actualidad, pero que se podrían cambiar para hacer coherente el crecimiento económico ilimitado con el cuidado del medio ambiente. Básicamente, entonces, el desarrollo sostenible pues no ha puesto en cuestión como tal el sistema de producción, ni la racionalidad instrumental, ni esa noción del crecimiento ilimitado, sino que plantea soluciones de orden tecnológico fragmentarias para controlar el impacto ambiental. Básicamente señalo entonces que el desarrollo sostenible plantea que las empresas de manera individual, a través de sistemas de gestión medioambiental, pueden controlar y desean controlar el impacto ambiental. Por otro lado, planteo también que el desarrollo sostenible ha considerado que en la sociedad ha ido teniendo digamos, una conciencia sobre la protección del medio ambiente y que esa conciencia y esa disposición para la protección del medio ambiente pues se puede realizar a través de acciones del mercado, que no es necesario, digamos, la intervención directa como tal de las comunidades o el Estado. Y el desarrollo sostenible también plantea la idea de que es posible desmaterializar la economía, transitar hacia economías limpias, hacia procesos productivos limpios,
entre otros, y que alrededor de esto se puede dar una concertación de intereses. En esta medida, pues lo que se plantea es que la empresa capitalista, bajo las lógicas o criterios de responsabilidad social ambiental, bajo sistemas de gestión ambiental, usando los costos ambientales, los sistemas de información ambiental, pues puede modificar tecnológicamente sus procesos para hacer procesos limpios y dinámicas de producción limpias, coherentes con el medio ambiente. Como se ve, pues entonces el desarrollo sostenible no plantea una crítica al crecimiento económico ilimitado, al modo de producción, a la lógica del funcionamiento del sistema capitalista en sí mismo. Y eso configura un tratamiento tecnocrático del problema ambiental que lo reproduce o que se reproduce en la contabilidad ambiental. Cuando la contabilidad ambiental, por ejemplo, plantea la idea de costos ambientales, pensando cómo se pueden reconvertir ciertos procesos a partir de la información de los costos ambientales y generar modificaciones tecnológicas en cada empresa o de manera individual en las empresas, pues reproduce esa visión tecnocrática y fragmentaria de lo que es o en qué consiste el problema ambiental y cómo resolverlo. Pero también la contabilidad ambiental, con todos estos parámetros de producción de informes de responsabilidad ambiental de carácter voluntario, pues también reproduce la idea de una responsabilidad voluntaria individual que se puede asumir para hacer un ejercicio empresarial más limpio. Y ahí lo que termina generando son unos procesos de legitimación, de incremento de la imagen verde de las empresas, de aumento de la reputación de las empresas, de cómo las empresas incluso convierten a lo ambiental en una variable más dentro del proceso de valoración económica, porque en la medida en que se crean todos estos estándares de reporte de información ambiental, lo que está haciendo las empresas es convirtiendo a lo ambiental en una forma de ganar reputación y en una forma de vender su marca en el mercado. Pero también en la medida en que se crean, por ejemplo, los famosos, o el famoso Dow Jones de la sostenibilidad, pues se convierte esa variable ambiental en una manera de cotizar en la bolsa de valores. Y en realidad lo que hay es todo, la contabilidad ambiental lo que hace es reproducir esta manera tecnocrática de trabajar el problema ambiental y de convertirlo en una variable más del proceso de valorización de capital. En esa medida, la contabilidad ambiental ha sido construida sobre bases economicistas de rentabilidad, de maximización del uso extractivo y mejoramiento de la imagen corporativa. Y en la medida en que lo ha hecho, pues no ha tratado los elementos o las causas fundamentales de los problemas ambientales contemporáneos, como lo son el modo de producción capitalista, la racionalidad instrumental inherente a él, o la racionalidad también instrumental y cosificadora que está en la base de la ciencia occidental. Y por lo tanto tampoco han puesto en entredicho esa noción del crecimiento ilimitado que es propia de la visión neoclásica de la economía y de la visión neoliberal. Esos elementos que están en el trasfondo del problema ambiental se quedan por fuera de la economía ambiental. Así, la contabilidad ambiental reproduce la lógica del desarrollo sostenible, pero también reproduce la lógica de la economía neoclásica del medio ambiente, donde el medio ambiente es visto como una externalidad, donde los problemas ambientales son unos problemas externos al mecanismo de mercado que se dan precisamente porque el mecanismo de mercado no capta esos problemas ambientales o el uso de recursos. De modo que al no poner precios a ciertos recursos o a bienes comunes, se permite la sobreutilización o la sobreexplotación de esos bienes. Es decir, que la economía neoclásica y la economía ambiental lo que están planteando es que el problema ambiental surge porque hay ausencia de precios. Al haber ausencia de precios y ausencia de derechos de propiedad, lo que se permite es que los recursos se sobreexploten o se sobreutilicen o se contaminen porque no hay, digamos, no hay nadie que cobre por el uso o por la contaminación o por el uso sobre la sobreutilización de los recursos naturales. En esa medida, la economía ambiental lo que plantea es que la solución es ponerle precio a los bienes comunes o a los recursos naturales
para incorporarlos dentro del mercado y que el mercado permita, a través de la asignación eficiente de recursos, resolver los problemas ambientales. Y en esa medida se hace clave los elementos relacionados con la valoración monetaria. La valoración monetaria es un elemento metodológico fundamental, porque es lo que permite hacer el paso entre la naturaleza a convertir la naturaleza en mercancía, en cosa, y en cosa sobre la cual se pueden predicar derechos de propiedad privada. Y la economía ambiental así permite, el gobierno de la naturaleza establece criterios para determinar qué se debe hacer con la naturaleza, para mercantilizarla, y esos elementos que plantea la economía ambiental son coherentes con los intereses, la racionalidad que predomina en el modo de producción capitalista. La contabilidad ambiental viene aquí a reproducir esas nociones de la economía ambiental y además tiene un poder que es un poder que pues se ha planteado desde Tinker, pero también en los trabajos del profesor Mauricio, entre otros, un poder constitutivo, porque lo que nos permite es crear, es decir, la contabilidad ambiental toma esa realidad junto a la economía ambiental y permiten constituir unas nociones o unas realidades en las cuales se reproduce una lógica instrumental. Es decir, la contabilidad tiene un poder constitutivo en la medida en que instituye una realidad. ¿Cuál es la realidad que instituye la contabilidad ambiental? La realidad del mercado, la realidad de las corporaciones globales, de sus intereses, de la racionalidad instrumental, y los instituye como una realidad válida y como una realidad pues dura como tal. En esa medida el poder constitutivo de la contabilidad ambiental termina reproduciendo el modo de producción y las formas de racionalidad propias del capitalismo y termina convirtiendo a la contabilidad en una variable más dentro del proceso de valorización económica. Ahora bien, ese poder constitutivo, que es lo que voy a argumentar más adelante, es también un poder que se puede plantear en términos de dos cuestiones adicionales. El poder constitutivo que tiene la contabilidad ambiental de perpetuar las lógicas de acumulación capitalista, de convertir a la naturaleza en un objeto, en una variable más del proceso de acumulación del capital, es también un poder constitutivo que produce otras realidades como no instituidas. Es decir, si bien instituye por un lado unas realidades que son las realidades asociadas a la lógica de acumulación de capital, del mercado, a las maneras de tratar la naturaleza desde esos actores y desde esas lógicas, pues niegan la existencia a otras lógicas de existencia de relacionamiento de la naturaleza y a otros actores. Es decir, el poder constitutivo de la contabilidad instituye realidades, hace visibles realidades y entrega aparentes visibilidades, pero también es un poder de producción de otros actores y otras racionalidades como no existentes, como no válidos, usando pues los planteamientos sobre todo de Boaventura de Sousa en estos elementos que planteo aquí. Entonces, además de instituir una realidad que es la del mercado, la del desarrollo sostenible, la de la economía ambiental, unas realidades que tienen que ver con un tratamiento tecnocrático, fragmentario de los problemas ambientales, unas realidades de la naturaleza como objeto, como mercancía, la contabilidad ambiental además produce otras formas de relacionamiento con la naturaleza como sujeto de derechos, como condiciones de existencia de los pueblos, etcétera, como no válidos y como no existentes. En esa medida, la contabilidad ambiental no solamente dicta cómo debe relacionarse el ser humano con la naturaleza, en tanto objeto, en tanto recurso, en tanto variable de la acumulación de capital, sino que también dicta formas de destruir la naturaleza, porque al mismo tiempo estas son formas de destrucción de la naturaleza. El poder constitutivo de la contabilidad es un dispositivo de gobierno sobre la vida, pero también es, en términos de Achille Mbembe, es un poder, un necropoder, es un poder que produce
otros actores y otras formas de relacionamiento como la naturaleza como no existentes. Y es un necropoder porque tampoco deja ver las amenazas que produce la acumulación de capital y el crecimiento ilimitado a la continuidad de la vida planetaria. En ese sentido, el poder constitutivo de la contabilidad ambiental, uno podría señalar que está dividido en tres elementos. Un poder constitutivo que reproduce el modo de producción y la racionalidad capitalista, un poder constitutivo que niega otras formas de relacionamiento con la naturaleza y un poder constitutivo que profundiza las crisis ambientales. En esa medida, para poder romper con ese poder constitutivo de la contabilidad ambiental y con ese poder constitutivo que reproduce la lógica del desarrollo sostenible y de la economía ambiental, pues a mi criterio es necesario recurrir al ecologismo de los pobres y a la ecología política. Digamos que estos son dos elementos que me gustaría plantear ahora para cerrar con un ejemplo de qué podría ser la contabilidad ambiental. Bien, en el caso del ecologismo de los pobres, pues es un planteamiento que viene desde la década de los 60, pero que se sistematiza fundamentalmente en el libro de Joan Martínez Alier sobre el ecologismo de los pobres. Y allí me interesa señalar cómo Joan Martínez Alier muestra que el ecologismo de los pobres ya venía siendo desarrollado por trabajos como los de Neytin, entre otros autores, pero que no tenían presente de manera fuerte la idea de cómo el tema ecológico está atravesado por luchas de clases, por conflictos ecológicos alrededor de la distribución de los recursos ambientales y alrededor de los servicios ambientales, para denominarlo en un lenguaje tradicional, pero sobre todo alrededor de la apropiación, uso y la manera como se le da significado a la naturaleza. Entonces, en términos del ecologismo de los pobres, pues se plantea como central visibilizar los conflictos ecológicos en los cuales hay distintos actores buscando apropiar y usar la naturaleza con intereses, con racionalidades distintas. Esta categoría y esta perspectiva del ecologismo de los pobres creo que es central para poder dar cuenta, en contraposición y en controversia con la economía ambiental, que no existe solo una racionalidad instrumental para tratar la naturaleza, ni solamente son válidos los criterios monetarios, las valoraciones economicistas de la naturaleza, que si bien se han querido presentar como los únicos válidos, existen otros actores que plantean otras formas de valorar la naturaleza, otros sistemas de valoración bajo otras lógicas de relacionamiento con la naturaleza que supera la lógica de la naturaleza como objeto para entenderla incluso a la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, el ecologismo de los pobres se convierte aquí en una herramienta para poder plantear otra forma de contabilidad y otra forma de una contabilidad ecológica que permita dar cuenta de aquellos elementos que la contabilidad ambiental pues ha producido como no existentes, pero también que permita profundizar la crítica a la contabilidad ambiental. En ese sentido, la ecología política permite desde la categoría de conflictos ecológicos distributivos plantear que no existe una sola manera de entender la naturaleza y de valorarla, sino que existen distintas y que pueden entrar en disputas los actores alrededor de cómo valorar la naturaleza. Y esas disputas pueden estar a nivel de los lenguajes de cómo valorar la naturaleza, cómo representarla, cómo significarla. Así, la contabilidad ecológica, la ecología política plantea la idea de un principio de plurivaloración, es decir, no existe una sola manera de valorar la naturaleza, sino que existen distintas formas de valoración de la naturaleza y que puede haber choques en términos de cómo valorarla. Los conflictos ecológicos distributivos, la ecología política, por lo tanto, permite ver que hay distintos intereses, valores, racionalidades
y formas de organización social y de relacionamiento con la naturaleza, que son irreductibles y que además para poderlas conocer se hace necesario acercarse a los actores, es decir, partir desde abajo, desde las comunidades campesinas, indígenas, para mostrar que existen otras maneras de racionalidad, otras formas de racionalidad ambiental, de relacionamiento con la naturaleza. Y es esto otro elemento, además de la categoría conflicto ecológico distributivo, la idea es de que se pueden hacer visibles esas otras formas de relacionamiento con la naturaleza desde abajo, lo que puede aportar o puede permitir construir una contabilidad ecológica que estaría cimentada en la ecología política, en unas nuevas formas de saber ambiental, que como Enrique lo plantea en términos de la construcción de una racionalidad ambiental teórica, de una racionalidad ambiental sustantiva, de una racionalidad ambiental que implique otras formas de relacionamiento con la vida y con la naturaleza, pero que es posible construirlas porque ya existen previamente procesos sociopolíticos y actores que en su diario vivir ya están construyendo o viven esas otras formas de relacionamiento con la naturaleza. Es decir, la contabilidad ecológica no es un invento, digamos, académico, no parte, digamos, solo de la academia. En la academia se hace un ejercicio de crítica epistemológica. Algunos trabajos plantean la necesidad de reconstruir epistemológicamente la contabilidad ambiental. Se adelanta una crítica a la contabilidad ambiental y se propone una contabilidad ecológica, sino que además de existir ese trabajo académico, existen como tal actores y procesos sociopolíticos que interpelan la racionalidad instrumental vigente, que interpelan el desarrollo sostenible, que interpelan actores capitalistas que tratan la naturaleza como mercancía y como objeto de explotación, de control, y que reproducen todas esas lógicas destructivas de la naturaleza. Y la contabilidad ecológica debe partir desde abajo, desde esos actores, para junto con el trabajo académico, pues permitir entender que hay pluralidad en el relacionamiento con la naturaleza, en las formas de valorar la naturaleza. Y en ese sentido, se trata de un saber que también es interpretativo, porque busca mostrar que existen actores que le dan significados distintos a la naturaleza y que no podemos partir de la idea de que el único criterio para evaluar la relación hombre-naturaleza es el criterio monetario, es el criterio homogéneo de la medida o de la valoración económica, sino que existen otras formas de entender ese relacionamiento. Para ejemplificar eso, yo solo quisiera, y para cerrar, creo que ya estamos sobre el tiempo, quisiera mencionar cómo la contabilidad ecológica podría operar, por ejemplo, en un caso particular, como es el del macizo colombiano. El macizo colombiano se caracteriza sobre todo por la existencia de una biodiversidad, una diversidad cultural, pero que a partir de las décadas recientes, sobre todo de la década del 90 y del 2000, se ha convertido en un lugar objeto para el capital. Ha ganado relevancia en esa geopolítica del desarrollo sostenible y en esa geopolítica del capital extractivo, que un territorio que era antes desconocido de pronto por el capital, hoy ha ganado visibilidad e importancia para los procesos de acumulación por la existencia allí de recursos que son objeto o que pueden ser objeto de explotación por el capital. Pero también el macizo colombiano es lugar de convivencia de distintos procesos y actores sociales que convierten el macizo en un referente de su identidad territorial y en un referente de sus construcciones culturales. En esa medida, lo que vemos en el macizo es la confluencia de distintos actores institucionales, estados multinacionales, comunidades indígenas, campesinas, y lo que podemos evidenciar allí es precisamente la existencia de conflictos ecológicos distributivos. Así que un primer ejercicio de la contabilidad ecológica vendría a ser visibilizar estos actores
que están en un territorio particular como el macizo colombiano y visibilizar que estos actores tienen intereses y racionalidades distintas. Por ejemplo, en los informes de responsabilidad social de las empresas mineras, en los informes del gobierno, en las políticas gubernamentales como la Agenda Interna de Competitividad del Cauca o el COMPES para el macizo, se encuentra una significación de la naturaleza como capital, como fábrica de agua, como servicios ambientales, como bancos de germoplasma. El macizo es considerado como un gran oferente ambiental, como un lugar de extracción de recursos. Esa idea de la naturaleza como una gran bolsa de recursos de la cual se puede explotar y hacer uso. Los bosques son vistos como activos, pero al mismo tiempo que existe esa racionalidad economicista instrumental de la naturaleza sobre el macizo colombiano, existen también comunidades indígenas y campesinas que plantean el macizo como territorio, que llaman a los frailejones como seres, que ven a la mata de coca como una mata sagrada, que ven a los ríos como lugar de lo sagrado, pero también como condición de existencia, como condición de vida. Así, podríamos también señalar que antes de plantearse cualquier valoración monetaria del medio ambiente, la contabilidad ecológica, además de mostrar los actores y las racionalidades que hay en el macizo, podría también señalar que existen diferentes maneras de relacionamiento y apropiación de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de las políticas ambientales, de la estrategia del desarrollo sostenible promovida desde el gobierno, desde multinacionales, desde entes privados, desde ONGs, pues se ve el macizo como un lugar de mercancías, como una mercancía en sí misma, que puede ser apropiado de manera privada con fines de explotación. Y eso ha provocado, digamos, el incremento de conflictos ecológicos distributivos en el macizo colombiano. De otro lado, se ve en las comunidades campesinas el macizo como un territorio con seres en el cual se convive y asimismo se plantean formas de apropiación de la naturaleza basadas en la agroecología, en ver la naturaleza como casa, en los planes de vida que intentan ajustar el comportamiento humano a pautas de convivencia con la naturaleza. Pero también, para cerrar, uno podría decir que en esa manera como se valora la naturaleza, pues uno lo que encuentra en los documentos institucionales y demás son referentes monetarios, donde lo que interesa es la sostenibilidad de los negocios, de la acumulación del capital, y se da por dado el capitalismo, el crecimiento ilimitado, la racionalidad instrumental. Por otro lado, encontramos diversos lenguajes de valoración de la naturaleza como sagrado, como condición de vida, como identidad, como territorio, y distintas maneras de organización social y económicas basadas en economías campesinas, en economías solidarias, entre otras. Luego, la contabilidad ambiental que da por hecho que la naturaleza hay que convertirla en mercancía y valorarla monetariamente, pues se queda corta y la economía ambiental también se queda corta a la hora de entender la diversidad de actores, de racionalidades que existen en los territorios y lugares concretos de nuestro país, en esos espacios vividos. Y al soportar políticas públicas basadas en una sola racionalidad instrumental, en unas solas maneras de relacionamiento con la naturaleza, lo que hacen en contextos como el macizo colombiano es incrementar las conflictividades sociales y ambientales. No es por eso mismo que el macizo colombiano, al hacer referente para distintos actores y otras formas de racionalidad con la naturaleza, pues hoy encontramos que es objeto de la geopolítica del capital, pero también encontramos que allí se han intensificado los conflictos ambientales y que florece allí también una serie de actores que hacen resistencia a esas maneras hegemónicas de convivencia con la naturaleza. Allí está entonces la tarea de la contabilidad ecológica de aportar no a la cosificación y destrucción de la naturaleza como lo hace la contabilidad ambiental, sino precisamente aportar a la idea de que es posible visibilizar otros actores y otras formas de racionalidad con la naturaleza. Y que ese aportar a esas formas de racionalidad hay que hacerlo desde abajo y desde los actores mismos,
reconociendo sus lenguajes de valoración diversos y sus diversas formas de convivir con la naturaleza. Allí está entonces una tarea de la contabilidad ecológica que quizá otros trabajos como los de Mauricio Villegas, el profesor Quinche y demás han planteado que es necesario. Quisiera cerrar entonces con un corto video en el cual presento o intento, digamos, sintetizar esa tarea que tiene la contabilidad ecológica desde lo que hacen las mismas organizaciones y actores sociales desde abajo, desde sus propias resistencias. Y cómo la contabilidad ecológica pues está en mora de acompañar esas resistencias, de hacer posible esas otras formas de convivencia con la naturaleza. Les comparto entonces este corto video y aquí termino la presentación.
Entonces, pues simplemente cerrar con esta pequeña presentación y plantear de manera definitiva pues que la contabilidad ecológica se requiere o puede aportar a estos procesos vivos de resistencia, de plantearse unas formas de vida que conviven y que cuidan la naturaleza, pero que está, digamos, en mora la contabilidad también ecológica de aportar a visibilizar estos actores sociales, estas organizaciones, estas comunidades y sus maneras de relacionarse y significar la naturaleza. Una contabilidad ecológica no es servicio de la legitimación del capital y la destrucción de la vida planetaria, sino una contabilidad ecológica comprometida con los sentires y la manera de vivir y relacionarse con la naturaleza desde abajo. Este era lo que quería un poco compartir pues, con ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor William Macías, por su interesante intervención. En este momento, el profesor Johnny Granjales, quien es profesor cátedra de nuestro Departamento de Contabilidad y Finanzas, hará un breve comentario sobre la presentación del profesor William Macías. Gracias. Bien, muy buenas tardes ya para todas y para todos. Primero agradecer a la profe Claudia Barrios y a la Universidad Javeriana pues por el espacio. Digamos que es siempre necesario que en este ejercicio académico sigamos discutiendo. No es muy habitual la metodología usada, la metodología del comentarista, pero digamos que yo lo he entendido pues desde la invitación al debate, ¿no? Lo que voy a hacer es plantear algunas ideas sobre el tema expuesto por el profesor William, y a discutir un poquito algunos conceptos, pero siempre, digamos, bajo el presupuesto del acuerdo ideológico. Los presupuestos ideológicos en la ciencia son no solamente negados en muchas ocasiones, sino además mal vistos, ¿no? Es de mal gusto ese posicionamiento ideológico. Entonces, pues digamos que también es necesario, y más en esta temática, pues seguir apostando por eso y haciéndolo transparente, ¿no? Digamos que entre tener un posicionamiento ideológico velado, que se disfraza de objetividad, de neutralidad, y tener un planteamiento ideológico explícito donde, digamos, los investigadores se posicionan y conscientemente, digamos, que lo exponen, pues me parece que la segunda opción es mucho más válida, pues, en el intento de construir una comunidad contable crítica, que, digamos, manifiesta permanentemente su desacuerdo con el statu quo. Entonces, son discusiones conceptuales, repito, pero todo bajo el espíritu de comunidad académica que busca el desarrollo particularmente metodológico de lo que se ha dado en llamar como contabilidad ecológica. Sí, digamos que es una discusión conceptual que parte de los acuerdos, de esos acuerdos ideológicos que he señalado. Bien, entonces el primer punto es sobre el concepto de contabilidad ambiental. Yo voy a leer algunas tesis conceptuales y luego voy a comentar. El concepto de contabilidad ambiental se expone como un concepto totalmente cooptado por la racionalidad instrumental capitalista. Habría que ver si no es posible, desde las perspectivas de información empresarial de índole ambiental o información social de la empresa, desarrollar investigación crítica que permita otro tipo de información, aún bajo los mismos criterios informativos de la contabilidad heterodoxa o los informes de sostenibilidad empresarial, ¿sí? Y ahí pienso en los trabajos del profesor Crawford Spence, que está compendiado en el libro Responsabilidad Social Corporativa, Debates en el Nuevo Contexto, donde se propone, bajo los mismos parámetros de la contabilidad ortodoxa, pues producir otro tipo de información, no desde la empresa, sino en este caso desde la visión de organizaciones ambientalistas, Amigos de la Tierra, Paz Verde, bueno. Y también pienso en el trabajo relativamente reciente del compañero Brian Villalba de la Universidad Nacional, donde hace, pues digamos que expone la importancia de la contabilidad, de las cifras contables, en este caso macrocuentas,
dentro del paro nacional de estudiantes, sí, dentro del paro nacional de estudiantes. ¿Sí? Digamos que son dos miradas donde la contabilidad, aún desde el punto de vista ortodoxo, en términos de la información que produce y de las metodologías usadas, pues se pone al servicio de unos intereses que pues van en contravía de esa lógica de acumulación capitalista. ¿Sí? Entonces, digamos que los recorridos, yo me voy a limitar pues como a los textos citados por el profesor William, que son el de Quintero y Ramírez, el de Quinche y los dos de Mauricio sobre contabilidad ambiental, del profesor Mauricio Gómez. Pues desde estos textos hay siempre, se parte de esa clasificación de Gray y Larrinaga o de la de Larrinaga, de los diferentes momentos de la contabilidad ambiental. Pero la pregunta, y digamos esto para que pudiéramos discutirlo, es si está totalmente cooptada la contabilidad ambiental o es posible algo desde el concepto de contabilidad ambiental. Segundo punto. Recoger los planteamientos de Quintero y Ramírez para hablar de contabilidad ecológica en lugar de contabilidad ambiental puede resultar acertado, incluso necesario, en la medida en que es una forma de aproximación a la realidad definitivamente distinta, desde lo epistemológico, lo ontológico y lo ideológico, a lo realizado desde la racionalidad instrumental capitalista. Entonces, digamos que a mí pues, digamos, no tiene nada que ver con que me guste o no. Creo que es posible y necesario hablar de utilizar otro término para referirse a la contabilidad ambiental crítica, ¿no? En tanto nace como crítica, es cooptada por la misma lógica del capital, en lo que Boltanski y Chapelo llamarían un bucle de recuperación. El capitalismo integra su crítica y la pone a servicio de sí. Entonces se hace necesario que en contravía de ese concepto de contabilidad ambiental, pues construyamos y sigamos desarrollando ese concepto de contabilidad ecológica, pues porque designa o debe designar otras cosas. Sí, porque como lo señalan Quintero y Ramírez y como lo señala, lo retoma el profe William Macías, pues los presupuestos son totalmente distintos, en lo ideológico, en lo epistemológico, pero también en lo ontológico. 3. Dadas las diferencias epistémicas, ontológicas e ideológicas entre la contabilidad ambiental y la contabilidad ecológica, vale la pena preguntarse si es posible seguir hablando de racionalidad ambiental. Sobre todo porque la tal racionalidad ambiental no queda por fuera de la racionalidad instrumental, solo se cambian los fines. Y en ocasiones es usada como argumento en favor de la racionalidad instrumental capitalista. Claro, en contravía de la racionalidad instrumental capitalista, entonces construimos el concepto de racionalidad ambiental y aquí la pregunta, y digamos en el intento de seguir pensando sobre esto, es si no es una trampa esto de hablar de racionalidad ambiental, ¿no? Porque sigue, digamos, en esa retórica de los medios y los fines, aunque cambien los fines. Y además porque también esa racionalidad ambiental, pues es cooptada desde otros espacios. Sí, a propósito, hay dos ejemplos de conflictos ambientales en Cali. Uno es el del Zanjón del Burro, el proyecto de prolongación de la calle 13, la avenida Paso Ancho, en Ciudad Jardín, al lado del lago de la Babilla. Y el otro son las invasiones en La Viga, ¿no? En orillas del río Pance. Bueno, aquí cito la noticia de Caracol Radio, textualmente dice: luego de los operativos de recuperación del espacio en La Viga, al sur de la ciudad, efectuados ayer por parte de la administración municipal y la policía, las personas desalojadas marcharon en el sector. Cabe recordar que la concejal Rojas ha denunciado constantemente las situaciones de invasión en la ciudad y, aquí hago énfasis, se ha manifestado como defensora de los bienes públicos y los ecosistemas de la ciudad. Sí, entonces, digamos, un conflicto que tiene raíces ambientales, pero también raíces sociales,
pues se ve esa racionalidad ambiental, se ve cooptada desde el poder, en este caso desde una concejal, que se declara, digamos, en defensa del ambiente y del bien público, ¿no? Y estos reclamos pues vienen cuando las invasiones pues son las invasiones de los pobres y no cuando son las invasiones del capital, ¿sí? Entonces, pues es relevante, digamos, revisar ese concepto, o sería relevante que revisáramos el concepto de racionalidad ambiental, porque puede ser una trampa en términos de que sigue estando en esa lógica de medios y fines. Cuarto, la tesis del ecologismo de los pobres presupone razones ideológicas en los conflictos ambientales y racionalidades anticapitalistas. Esto no es así siempre. Bueno, y ahí hay unas implicaciones metodológicas sobre las que voy a volver. Si bien el ecologismo de los pobres es distinto del ecologismo ilustrado del norte, hay presuposiciones discutibles. No son los pobres los únicos involucrados en los conflictos ambientales. Uno. Dos, los conflictos no surgen solo por perjuicios ambientales, surgen por cualquier transformación. Tres, no necesariamente la racionalidad de los actores puede considerarse ecologista. No es siempre el cuidado abstracto del ambiente lo que les motiva. Y aquí sigo un texto del chileno, que es historiador ecológico Mauricio Folchi, que se llama Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres. No siempre pobres, ni siempre ecologistas. Sí, entonces ahí, digamos, es una discusión a propósito del contenido particular de cada uno de los conflictos ambientales, ¿no? No suponer siempre que partir desde el ecologismo de los pobres y caracterizar a los actores de los conflictos como esos pobres, con una racionalidad anticapitalista, sí, como digamos esa mirada un poco romantizada de los actores, sino que cada conflicto ambiental pues permite o debería permitir, más que permitir, para abordar cada uno de los conflictos ambientales, deberíamos ser capaces de construir, digamos, ese mapa de los actores sobre lo que voy a volver ahora. Y ahí de nuevo, ¿no? Uno de los ejemplos que ponía ahora, que es el del San Juan del Burro, pues es la comunidad de Ciudad Jardín, una de las involucradas, ¿no? Digamos que con una racionalidad ambiental, un discurso desde lo ambiental, se defiende ese espacio, ¿no? Con las críticas pues planteadas en términos de la afectación general a la ciudad y sobre todo los reclamos, porque esto es considerado pues como el patio trasero de muchos de los habitantes, ¿no? Así que digamos que es más complejo simplemente decir que son comunidades con otro tipo de racionalidades y debe ser necesario el análisis concreto en términos metodológicos de cada uno de los conflictos. Quinto, el desarrollo de la contabilidad ecológica nos exige un desarrollo metodológico. Sí, digamos que esta investigación del profe William arranca en digamos, avanza en este sentido. De todos modos, es necesario precisar cuál sería el papel de la contabilidad ecológica, puesto que entender, y aquí cito el texto del profe William Macías textualmente, puesto que entender la contabilidad ecológica como una forma de saber interpretativa, cuyo objetivo fundamental es entender las racionalidades, sistemas de representación y valoración ambiental que despliegan diferentes actores convergentes en un territorio, la urgencia de la contabilidad ecológica no es medir, controlar o informar sobre las gestiones de recursos naturales, dando por supuestos racionalidades, formas de valoración y relacionamiento con la naturaleza, o entender que el oficio de la contabilidad ecológica es la interpretación y captación desde abajo del sentido de los sistemas y formas de representar y valorar lo ambiental expresado por distintos actores sociales. Esta manera de ver la contabilidad ecológica puede ser una condición necesaria para la comprensión de los conflictos ambientales. Digamos, lo que estoy diciendo es que la forma en que se construye aquí de lo que es la contabilidad ambiental, yo la entiendo como una condición necesaria para la comprensión de los conflictos ambientales, pero no es una condición suficiente para ilustrar las particularidades del quehacer de la contabilidad ecológica. ¿Sí? La pregunta sería, ¿de qué se ocupa la contabilidad ecológica?
porque desde mi punto de vista, no solamente de la comprensión de los sentidos de los actores, ¿no? Digamos, además, no exclusivamente, ¿no? Esa comprensión de los sentidos de los actores, pues puede ser abordada, digamos, multidisciplinarmente y tal vez con mayor precisión desde el punto de vista de otras disciplinas. En este sentido, el capítulo Conflictos ambientales, elementos conceptuales y metodológicos para su análisis. Este es un capítulo del libro Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos ambientales, que es editado por la Universidad Nacional, que reúne el trabajo de varios años del Grupo de Investigación Derechos Colectivos y Ambientales, liderado por el profesor Gregorio Mesa Cuadros. Propone una metodología que podría configurarse como una potente herramienta de análisis, pues permite la selección de los casos, la identificación de los actores inmersos en cada conflicto, el análisis interescalas de cada conflicto analizado, la identificación de los elementos concretos, contexto, discursos, demandas, legitimidad, poder, intervención estatal de cada conflicto y la construcción de la cartografía de los conflictos ambientales analizados. ¿Sí? Entonces es digamos, muy detallada esta presentación o esta metodología para el análisis de conflictos ambientales por parte de este grupo de investigación, liderado, repito, por el profe Gregorio Mesa. Y digamos que serviría para ese análisis precisamente de esos conflictos ambientales, ¿sí? Y aquí el último punto, bueno, tengo un par de comentarios más ya surgidos de la presentación. Esa metodología es importante, digamos, ese detalle de Mesa Cuadros discutiendo la metodología de análisis de conflictos ambientales, porque nos permite pensar en el quehacer de la contabilidad ecológica más allá de la comprensión de las racionalidades, representaciones y motivaciones de los actores. Dado que ya existe una metodología tan detallada para el análisis de los conflictos ambientales, ¿de qué se ocuparía la contabilidad ecológica? Lo que estoy diciendo es que la ocupación de la contabilidad ecológica requiere ese análisis de los sentidos, ¿sí? Ese análisis interpretativo de lo que piensan los autores sobre sus realidades, de sus formas de valoración, pero no es suficiente para decir de esto se ocupa la contabilidad ecológica. Bien, y digamos que avanzando en lo que hay hasta hoy, porque digamos la tarea que nos queda es precisamente avanzar en lo metodológico de la contabilidad ecológica, pues hasta hoy creo que la contabilidad ecológica puede ocuparse primero de una crítica de la contabilidad ambiental, ¿sí? No es una contabilidad ambiental crítica, pero hay ya los elementos y creo que los textos que se citan en el documento y este documento avanzan en esa crítica de la contabilidad ambiental. Lo de Quinche, lo de Larrinaga, lo de Mauricio Gómez, lo de Quintero y Ramírez, este trabajo. Entonces, digamos que ya hay una posibilidad de establecer esos parámetros críticos en contra de lo que ha sido la contabilidad ambiental. Y segundo, la producción de información otra, esto es el recurso posmoderno de esta muletilla de información otra, la producción de información alternativa en el marco de los conflictos ambientales. ¿Sí? Así sea bajo las lógicas de la información empresarial de índole ambiental, es decir, así sea bajo la lógica de información muy parecida a la que se hace vía informes de sostenibilidad, pero desde otros intereses, desde otras miradas propias de los sujetos que están implicados en esos conflictos ambientales. Lo que digo para cerrar entonces es que mientras la comunidad contable crítica resuelve el problema de cómo construir una contabilidad ecológica que escape a la lógica del capital y que además escape a los constantes intentos de cooptación, pues podemos pensar en generar otro tipo de información, así sea bajo los parámetros de la contabilidad ortodoxa en términos metodológicos. Muchísimas gracias, profesor Johnny. Mientras el público se anima a plantear sus preguntas, creo, profesor William, que el profesor Johnny ha dejado varios cuestionamientos, entonces le doy la palabra para que pueda dar sus aportes.
No, muchísimas gracias. Creo que es excelente la metodología. Permite precisamente hacer ese ejercicio de lo que los pueblos indígenas denominan la minga de pensamiento, ¿no? Y creo que esto sí, pues moviliza el pensamiento y nos permite construir el pensamiento como algo colectivo a partir de la discusión, de la reflexión. Son varias las cuestiones que ha presentado el profesor Johnny. Yo voy a intentar mencionarlas todas, quizás no con la necesidad que él lo ha expuesto, pero sí planteando algunos de los elementos. La primera es una cuestión de, sí, en mi trabajo creo que hay una visión muy fuerte de que la contabilidad ambiental es capturada. De hecho, yo inicio con la fotografía de Sebastián de la Casa derrumbado por los indígenas, porque creo que el trabajo inicial es más o menos ese frente a la contabilidad ambiental, ¿no? Es decir, planteo con los argumentos del análisis de lo que es el discurso del desarrollo sostenible, de la visión de la naturaleza y del ambiente que hay allí en la contabilidad ambiental, como retomando pues los 4 periodos que generalmente plantean Kinche, Mauricio Villegas y otros autores, y es cómo la contabilidad ambiental se ha construido como un planteamiento o un problema o una manera de abordar el problema ambiental, sobre todo tecnocrática, dando por sentado la necesidad de la medición, la necesidad de una racionalidad instrumental de fondo, y hay una visión bastante fuerte en el trabajo que planteé, de esa perspectiva de la contabilidad ambiental, que responde a criterios más propios del desarrollo sostenible, en la visión de la sostenibilidad del crecimiento del capital, de que se pueden resolver los problemas ambientales de manera fragmentaria y técnica, y de que para ello es importante la medición, la valoración monetaria que haga posible la asignación de derechos de propiedad, que haga posible construir sistemas de información que homogenicen a través del valor monetario los elementos de la contabilidad ambiental. En ese sentido, creo que sí la contabilidad ambiental es profundamente monetaria. En ese sentido, parte de lo que ha sucedido con la contabilidad ambiental, incluso con estos índices de sostenibilidad ambiental, el Dow Jones ecológico, pero también con los informes de responsabilidad o de sostenibilidad, pues lo que reflejan es precisamente la captura de lo ambiental por lo financiero, por esa racionalidad instrumental y financiera. Y eso va de fondo con el momento en que surge en los años 60 la crisis ambiental, pues surge sobre todo como una crítica al modo de producción, al sistema industrial, al metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Pero el capitalismo logró esa crítica, convertirla en una oportunidad de negocio, ajustarla, docilizarla y reconfigurarla en función de los procesos de valoración del capital. La racionalidad occidental alrededor de la ciencia, en particular el del positivismo, también convirtió esa variable que cuestionaba todo el sistema social en su conjunto, de la civilización, la convirtió en un elemento de trabajo a partir de las ciencias o de las disciplinas positivas. En particular, como lo plantea Villegas y otros, la primera etapa de abordar el problema ambiental fue tecnocrático, fue ingenieril, puede buscar soluciones puntuales tecnológicas. Y digamos que ese ejercicio pues termina recodificando el problema ambiental en términos de una racionalidad instrumental, de una acción fragmentaria de la ciencia, de una visión reducida, que desconoce la complejidad del todo, para tratarlo con el tema ambiental como un problema reducido, lineal, abstracto incluso. Y digamos que allí sí hay una cooptación de lo ambiental y del problema ambiental, no solamente por el discurso empresarial, por la racionalidad instrumental financiera, sino también
por la ciencia occidental de manera particular, que retornan al problema ambiental a las coordenadas de esa visión pues cartesiana de tratar la naturaleza como objeto. Entonces, yo sí creo que de fondo no es solamente el lenguaje empresarializado, sino que de fondo lo que hay es una recuperación de lo ambiental, del problema ambiental, que cuestiona las lógicas de pensamiento, de racionalidad, de economía, y se retorna o se trata de mantener dentro de esas lógicas. Ahora bien, pues dentro de esas mismas críticas aparece la economía ecológica, Naredo, Carpintero, Límites, Hermandad, entre otros, y aún usando, digamos, los criterios de la racionalidad científica moderna, hay una crítica desde, por ejemplo, la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que es el tema de la entropía. Hay una visión del choque entre la economía y el metabolismo socionatural. Y en particular, cómo desde la ley de la entropía se plantea que lo que hay en los procesos económicos que hacen parte de un ecosistema, de una biosfera, pues lo que hay allí es generación de desorden, de entropía, y que eso hace imposible el crecimiento económico limitado. Y ahí se derivan pues los planteamientos de la economía hacia un estado estacionario o hacia el decrecimiento. Y creo que allí también hay un referente para plantear una contabilidad ecológica, e incluso en algunos trabajos que realicé está la idea de la ecología profunda, del biocentrismo, de cómo la naturaleza por sí misma tiene valor y cómo desde allí se puede plantear otras visiones de contabilidad ecológica que ya han estado en construcción, y no precisamente por contables o por comunidades contables, sino por los economistas ecológicos, por otras disciplinas interdisciplinarias, porque digamos que aquí se cuestiona también esa visión de lo disciplinar, pero que ya han estado construyéndose a través de lo que se ha denominado la contabilidad de flujos de materiales y de energía, y que precisamente muestran cómo desde los valores ecológicos, pues no es, hay unas críticas a la insustentabilidad de los modos y de las instituciones y de las maneras institucionales como se organiza la sociedad contemporánea. Digamos que esa crítica está allí y está presente, y es un referente para hablar de contabilidad ecológica, que no fue el camino que yo tomé, pero que se puede, digamos, desarrollar, que he visto trabajos que ya van en ese sentido. Ahora bien, el camino particular desde el cual estoy trabajando, pues tiene que ver con la ecología política, que es otra de las vertientes de la discusión. Pero tanto la ecología política como la economía ecológica, en los postulados del biocentrismo, lo que intentan poner en discusión de fondo son los principios de cosmovisión y epistemológicos que hay en la modernidad, en la racionalidad instrumental, en esa racionalidad economicista, en esa racionalidad cartesiana que separó el ser humano de la naturaleza y convirtió la naturaleza en objeto de conocimiento, que se puede diseccionar, fragmentar a través del positivismo y de esas formas de experimentación y análisis fragmentario, como un objeto sobre el cual se puede operar de manera fragmentaria a través de la acción directa, fragmentada, que no requiere una visión global o una visión de complejidad. Es decir, allí mismo en esa racionalidad cartesiana, instrumental, economicista, en ese principio de la economía de la racionalidad como la elección entre fines escasos, entre fines ilimitados y medios escasos, pues digamos que en esa racionalidad moderna, en sus diferentes expresiones, creo que hay que apuntar a la crítica que puede hacer la economía ecológica y la ecología política, pero también otras formas de saber que no están en el plano de la academia, que corresponden a formas de saber de las cosmovisiones de pueblos indígenas, de pueblos originarios, de formas como los campesinos también se han relacionado.
sin intentar plantear que hay una dualidad, ¿no? Precisamente el mundo en el que vivimos se nos presenta ahogado, es decir, allí en las comunidades campesinas hay de todo, hay desde la racionalidad instrumental, pero también hay otras formas, digamos, que yo intento dilucidar en el trabajo, sin concebir que allí en esas comunidades hay de manera pura otras formas de racionalidad donde, por ejemplo, siempre se piense que la naturaleza es sujeto de derechos. Bueno, en algunos casos se reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, como sujeto, se habla con ella, se mira al cielo, se interpretan los ríos, se conversa con la naturaleza. Está allí también. Por supuesto, vivimos unos procesos de colonización donde esas otras racionalidades se avivagan y hacen sincretismos y están allí causando en términos de tensiones. Y entonces no es eliminar la tensión, imponer una racionalidad de la naturaleza como sujeto, sino precisamente reconocer que hay esas tensiones y no pretender como el pensamiento hegemónico que solamente la racionalidad instrumental economicista, el modo de producción capitalista, la ciencia, en particular el paradigma positivista, pues son los únicos válidos. E incluso tendríamos que reconocer que estos también pueden estar allí y ser válidos para problemas concretos, como lo planteaba Ventura de Sousa Santos, al plantear que no existe un solo criterio de veracidad ni validez, sino que para unos problemas podemos utilizar un tipo de racionalidad y para otros otra distinta. Pero entender, digamos, que no es posible hoy plantear una visión hegemónica más de una racionalidad que lo que hace es reproducir los problemas ambientales que vive el planeta. En segundo lugar, el tema de la racionalidad ambiental. Creo que los planteamientos que hace el profesor Johnny son válidos en el sentido de que lo ambiental termina asociándose a desarrollo sostenible, economía ambiental, a una racionalidad instrumental. Pero también, digamos, acercándonos a Enrique Led, pues se entiende que esa racionalidad ambiental en términos de Horkheimer, pues hace alusión no tanto a una racionalidad instrumental, sino a una racionalidad sustantiva, donde lo que se discute o se ponen en discusión no son los medios para alcanzar un fin, sino sobre todo los fines mismos. La racionalidad inclusive, como la plantea Horkheimer en términos de la racionalidad de un sistema social, no solamente una racionalidad en términos de lo individual, sino de un sistema en su conjunto, si es racional o no. Pero por supuesto habría que plantear que ese concepto de racionalidad, pues el capitalismo va en dos vías y la civilización occidental y la modernidad, y es que reconoce la racionalidad, pero también es parte de ella la irracionalidad y lo no racional. Es decir, aunque el capitalismo intentó imponer solo la racionalidad instrumental, pues aún persiste esa racionalidad instrumental al servicio de lógicas irracionales, ¿no? Un poco la idea de que el sueño de la razón produce monstruos, la idea de que la razón nos iba a liberar del hambre, de los conflictos, de las guerras, pues lo que hizo fue incrementar los problemas ambientales, incluso hoy provocar, digamos, armas más sofisticadas de destrucción ambiental. Pero aún así creo que la idea de la racionalidad como la plantea Lev, pues también está en términos de una racionalidad más sustantiva, de una racionalidad no única, sino que pueda expresarse de distintas formas de acuerdo a la diversidad cultural, a un proyecto, digamos, de diversidad cultural, entre otras. Sin embargo, creo que habría que entrar en la discusión de si efectivamente, pues esa idea de la racionalidad ambiental impone un monismo, una monocultura, una sola forma, y termina reducida a una cuestión operativa. Led plantea que la racionalidad ambiental es sustantiva, pero también teórica y también operativa, es decir, pensarse otras formas de tecnología, aunque no me queda tan claro qué tan, digamos, plural puede ser ese planteamiento. El otro planteamiento, el cuarto que señalaba el profesor Johnny, tiene que ver con la idea de los conflictos ecológicos y cómo los pobres, en términos de la ecología política, son presentados como anticapitalistas, antisistémicos, y por lo tanto hay una especie de idealización de los de abajo. Y los de abajo, digamos, también hay elementos de destrucción ambiental y racionalidades instrumentales
y otras lógicas que no las podemos idealizar. Y también en las clases medias y en otros sectores sociales hay reivindicaciones y luchas ambientales. Creo que el ecologismo de los pobres pues ha recibido esa crítica ha sido, digamos que, una de las que se le han hecho y que idealiza a estas comunidades, que los presenta como anticapitalistas, y como bien señalaba el autor, pues no siempre son anticapitalistas los pobres. Eso creo que sigue siendo válido, pero en el sustrato, en el elemento fundamental de lo que es los conflictos ecológicos distributivos, creo que hay una dimensión en términos de los conflictos sociales alrededor de la apropiación, uso y significación de la naturaleza. Y eso no está ni en la economía ecológica, mucho menos en la contabilidad ambiental, y creo que es el elemento central que aporta la ecología política. Por ese lado, el reconocimiento de los conflictos. Y ese reconocimiento de los conflictos no surge de los pobres versus los ricos, como de pronto lo define Alier, sino de la diversidad de actores con intereses distintos. Y esos actores pueden ser clases medias, pueden ser campesinos, pueden ser indígenas, pueden ser estudiantes, etcétera, académicos, pero hay una diversidad de actores que hace que en las sociedades en las que vivimos sea sustancial a ellas el conflicto y la contradicción. Y creo que poner de relieve ese elemento, pues es el aporte que viene a hacer el ecologismo de los pobres, aunque el remoquete de pobres, pues termine como señalando solamente una visión anticapitalista y que solo desde los pobres pues podría surgir esa resistencia a la destrucción ambiental. Pero el otro elemento que señalaría es que la ecología política lo que permite es, al momento en que visibiliza que existen distintos actores sociales con intereses distintos, visibiliza también esos actores y sus lógicas y sus intereses y sus formas de valorar. Y plantea junto a la economía ecológica el principio de que estos sistemas de valores son irreductibles, son inconmensurables en algunos casos. Y esa irreductibilidad de sistemas distintos de valores y de intereses, pues no está en la economía ambiental, porque todo lo reduce al criterio monetario, al criterio económico, a los criterios financieros. Y esto es lo que viene a aportar. Y no solamente es un valor ecológico y un valor de cambio, sino que existen otros valores, otros sistemas de valoración. Y el tercer elemento que viene a aportar la economía política es que que no solamente hay conflictos, que hay diversidad de actores con sistemas de valoración irreductibles, sino que además esos sistemas de valoración son construidos por los actores. Es decir, si prima un sistema de valoración es porque hay un proceso sociopolítico que lleva a que prime un sistema de valoración monetario. Pero si el conflicto se expresa en otro sistema de valoración, es porque hay actores y hay procesos de movilización social que permiten que se planteen otros sistemas de valoración. Y creo que allí es donde está el elemento metodológico que nos lleva a plantear la ecología política, y es a partir de esos actores, de sus sistemas, de sus procesos, cómo podemos hacerlos visibles. Más aún incluso retomando los trabajos de Carlos Maldonado, por ejemplo, alrededor de las propuestas de plurivaloración o valoración integral, pues es como se ve la valoración no como una cosa dada, sino como unos procesos sociales. Por lo tanto, no hay que partir de las valoraciones como elementos cuantitativos dados o incluso cualitativos, sino más bien como procesos. Y allí viene la contabilidad ecológica junto a otras disciplinas a plantearse, bueno, frente a esos procesos sociales de valoración, ¿qué debería hacer la contabilidad ecológica? ¿Cómo debería posicionarse? Y creo que es la pregunta que me gustaría pues dejar abierta, porque es precisamente, si bien hay otras disciplinas que ya han abordado, abordado esos procesos de valoración en medio de conflictos ecológicos distributivos, y algunas de manera decidida propenden por empoderar a actores y contribuir a ciertos actores para que se fortalezcan desde la sociedad civil, pues ¿cuál vendría siendo el papel de la contabilidad ecológica? Y ante eso sí que no tengo respuestas.
En algunos casos, en un trabajo de Mauricio Villegas, se me va el nombre en este momento, con una compañera también, que hacen un acercamiento a los informes de responsabilidad social, me disculpan allí el lapsus del nombre, pero hace un acercamiento a los informes de responsabilidad social en el sector financiero argentino. Y dicen, bueno, uno de los papeles del conflicto de la contabilidad ecológica es visibilizar los conflictos partiendo de la información de los informes de responsabilidad empresarial y demás. Y parten de un paradigma crítico para hacer ese trabajo, para hacer, digamos, ese acercamiento. Esa es una de las maneras, digamos, de entender, pero también Marisa Buenaventura, Kinch han planteado otras maneras de entender el papel de la contabilidad ecológica a través de la crítica a la contabilidad ambiental, pero también de otros sistemas de información. Por ejemplo, en uno de los textos de Cardona y Ramírez, si no estoy mal, se plantea la idea de que la contabilidad ecológica debe proveer un sistema de información que dé cuenta de las relaciones metabolismo con el mundo empresarial y demás. Yo plantearía, y un poco refiriéndome a esto de la idea de las otras informaciones, que la contabilidad ecológica también tiene que replantearse no solamente desde el mundo empresarial y del nivel interno de la empresa, sino también que al visibilizar otros actores, esos actores necesitan información pública, para que en procesos democráticos puedan debatir y plantear discusiones alrededor de la valoración y demás. Luego, estaría en mora la contabilidad de cómo emitir informes de sostenibilidad contrahegemónicos, por llamarlos así, que den cuenta de estas otras de la valoración ambiental, que den cuenta de los conflictos ambientales generados, de lo adverso que puede ser una política pública y que contribuyan a esos procesos democráticos de valoración, porque digamos, en definitiva, pues se intentaría es como ese ejercicio. Y creo que el contexto en el que estoy, pues me lleva precisamente del macizo colombiano a ver esa diversidad de actores y no solamente el actor empresarial y a preguntarme qué podría ser la contabilidad ecológica frente a estos actores que no son precisamente empresariales, pero que requieren información, que demandan información y que si la contabilidad como en nuestro país tiene el carácter de público, pues cuál sería la respuesta a esos actores desde las demandas de la contabilidad ecológica. Así que lo que encuentro es que quedan abiertas muchas tareas, pero que precisamente en ese campo de lo que habría por hacer, creo que hay una tierra bastante fértil para reivindicar, digamos, otras lógicas de cuidado de la naturaleza, las cuales estas posturas pues podrían contribuir. Gracias. Buenas tardes. No sé si de pronto alguien en el público quiera pedir la palabra. No hay nadie en el momento. ¿El profesor Johnny quiere hacer alguna otra intervención? No, insistir en la tarea metodológica que nos queda. Tal vez definitivamente debamos renunciar al intento de una contabilidad ambiental, una contabilidad ecológica empresarial, ¿no? Yo esto lo he pensado tanto de la contabilidad de gestión como de la contabilidad ambiental, y es, en últimas, es entender que las empresas funcionan con una lógica particular, con una racionalidad instrumental particular, y que siempre que estos discursos lleguen, por naturalmente la empresa, digo la empresa pues en términos particulares, pero el sistema capitalista en general, va a intentar cooptarlos y ponerlos a su trabajo, pero digamos a su servicio, pero lo entiendo como una cuestión natural, ¿sí? Digamos que para eso están hechas las empresas. Entonces tal vez sea pensar esta disciplina, tanto la contabilidad de gestión como la contabilidad ambiental o ecológica por fuera del mundo empresarial, ¿sí? Lo otro es también hacer público el debate de
ortodoxa que es la contabilidad ambiental, ¿no? Digamos que hay como una tentación de pensar que la contabilidad ambiental es crítica per se, y hay investigadores con muy buenas intenciones y dicen, no, es que hay que cuidar la naturaleza, por eso hay que valorar económicamente los bienes de la empresa, ¿sí? Entonces, insistir en ese posicionamiento ideológico necesario pues para posicionar a los investigadores y para que no terminemos haciendo haciéndole la tarea, digamos, poniéndole pañitos de agua tibia a la empresa. Simplemente eso como apunte. No sé si el profesor William Macías quiere hacer un último comentario antes de cerrar el evento. No, básicamente comparto lo que acaba de sostener el profesor Johnny, y es la contabilidad ecológica trasciende los límites disciplinares de racionalidad y también del mundo empresarial capitalista. Yo creo que sí, esa puede ser una intuición para continuar estos trabajos y responder de pronto a ese concepto también muy debatible de lo público, pero digamos que también allí el contexto me impone a mí es preguntarme frente a distintos actores sociales cuál es el papel de esto, pues que se llama contabilidad ecológica. Y aunque escribo pues de un contexto particular, encuentro que hay discusiones con otros autores, con otras disciplinas. Entonces, agradecerle porque a través del diálogo visto pues estas ideas también y seguramente serán objeto de trabajo. Y agradecerles a ustedes, a la universidad, a la profesora Claudia Barrios, al profesor Johnny, los aportes y el espacio. Muchas gracias y espero compartir pues con ustedes en otros espacios. Muy amables, muchas gracias. Bueno, entonces aprovechamos para darles las gracias a a los invitados, al profesor William Macías y al profesor Johnny Grajales, por los aportes que nos han hecho, y también agradecer a las personas que han participado en el evento como asistentes de diferentes universidades, profesores, egresados, estudiantes. Y también aprovechamos para invitarlos a nuestros próximos eventos. El 28 de octubre a las 11 de la mañana tenemos el evento Las políticas de integridad y compliance en Iberoamérica. Y el invitado es Juan Ignacio Leo Castela. Él es doctor internacional de la Universidad de Salamanca, experto en compliance por la Universidad de CEU San Pablo. Y comenta la profesora Liliana Heredia Rodríguez, quien es doctora por la Universidad de Salamanca en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza, y también es profesora de planta de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y el 3 de noviembre a las 6 de la tarde está el evento post-cuarentena, disminución del ingreso y problemas de liquidez y solvencia, cómo conservar las empresas. Invitados, Darío Laguado, magíster en Derecho de la Universidad de la Pontificia, de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en negociación de conflictos de la Universidad de Harvard. Diego Herrera, economista de la Universidad de San Buenaventura, especialista en finanzas de la Universidad EAFIT. Esteban Piedrahita, economista de la Universidad de Harvard, máster de la London School of Economics, es el actual presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Y Diego Peláez, Executive MBA de Temple University, director de la carrera de finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Ustedes estarán recibiendo información a través de sus correos electrónicos y distintas redes de la universidad para que puedan vincularse a estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, profesores, por aceptar la invitación y a todos los participantes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.